La paz de Dios sea contigo, con tu familia y con todo lo que posees. Qué bueno, qué hermoso estar nuevamente con ustedes para así poder desarrollar el estudio bíblico en esta hermosa noche, la cual pues es un tema posiblemente para algunos un poquito controvertibles, para otros posiblemente es algo medular, pero vamos a ver dentro del mismo y vamos a hablar en esta noche sobre el tema la imagen de Dios. Para ello vamos a considerar en nuestras Biblias, en el libro de Génesis, capítulo 1, los versos 26 y 27. Si usted en su hogar puede buscarlo e ir conmigo, amén, sería entonces una bendición. Ya saludamos a cada uno de los hermanos que están entrando en la misma. Nuestra hermana Yari González, Ortiz González, Nelly González y Ofit Romero. Dios me les bendiga de una forma especial y recibimos la bendición de cada uno de ustedes. Vamos al libro de Génesis, en el capítulo número 26, capítulo 1, versos 26 y 27, que leen de la forma siguiente: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se enseñoree de los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Dios añada bendición a su santa y divina escritura. Gloria a Dios. Recibimos a Penélope, a Eduardo, a Edwin Castro, amén, desde Orlando, de la Florida, y a Ada Ruiz. Dios me les bendiga en el nombre del Señor. Fíjense que les dije que es un tema un poquito medular, porque cuando hablamos prácticamente de la imagen de Dios, amén, podemos dar prácticamente una narración del texto que se ve a la divinidad como en un consejo central de toda la atención de este evento, al ser la creación del hombre en aquel momento, que para ellos sería algo distinto, y es a saber, era algo distinto porque prácticamente había una gran diferencia entre las aves, los animales y el hombre creado en aquel entonces. Por ello, el Salmo 8, versos 4 y 5, como ya han visto, dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Ese salmo como que está aludiendo a ese evento trascendental en la escritura, donde asimismo el hombre es coronado, amén, y al desarrollo de tener la imagen de Dios. Y al hablar de la imagen de Dios, pues le digo, hay diferentes aspectos donde la gente habla de ellos, pero yo me voy a referir al que la mayor parte de los teólogos prácticamente expresan y dicen que por ello voy a hablar. O sea, la imagen entonces de Dios en el hombre parece incluir entonces tres aspectos. La personalidad, ciertamente, que tiene que ver con el raciocinio, tiene que ver con la moralidad, y la espiritualidad, de la cual es base, oiga, para que entonces él pudiera tener dominio sobre la faz de la tierra. Y cuando hablamos de dominio sobre la faz de la tierra, es importante declarar esto, porque el dominio sobre la faz de la tierra no lo hace que él haya adquirido la imagen de Dios, sino viceversa. Amén. La imagen de Dios en él fue donde pudo adquirir cada una de estas cosas el hombre allí en el huerto del Edén.
Ahora, cuando estamos hablando entonces de la imagen de Dios, no es una imagen entonces física, porque Dios es incorpóreo. Amén. Dios es espíritu. O sea que Dios no tiene cuerpos, manos, como muchas veces nosotros lo podemos y lo presentamos a veces dentro de la escritura. Manos, pies, ojos, como tal. No, Dios es un ser morfósico realmente, que no podemos decir que tiene, amén, es de una forma o de otra, sino que la escritura también nos dice en Juan capítulo 4, verso 28, que Jesús le dijo allí, amén, a aquella mujer samaritana, que Dios es espíritu, amén, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea que si Dios es espíritu, amén, no podemos entonces catalogar que Dios tenga el proceso de decir una imagen física per se, como muchos quieren entonces hablar o ponerlo como una imagen de un hombre. Pues también la escritura nos dice que Dios es un Dios invisible como tal. Y sabemos que cuando se habla de invisible es que no se ve ciertamente. Colosenses capítulo 1, verso 15 nos habla y nos expresa, amén, que Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea que podemos ver a través de la persona de Jesucristo la verdadera imagen de Dios, amén, en el cumplimiento de cada una de sus promesas aquí en la tierra. Por eso es que el apóstol Pablo, en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 17, escuche bien lo que dice: por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es saber que entonces, como dice la escritura, a Dios nadie lo ha visto jamás. Y aún cuando hablamos del esplendor de su gloria, cuando vamos al capítulo número 33 del libro de Éxodo, Moisés en una petición en el verso 18 decía: muéstrame tu gloria. Y Dios le da la oportunidad de él pararse detrás de una peña en una hendidura para poder ver, dice, las espaldas de Dios. Pero ellos lo que vio fue una vislumbre ciertamente de Dios, y dice que cayó casi muerto en aquel instante. O sea que cuando estamos hablando de la imagen de Dios, amén, no estamos hablando de una imagen física per se como tal, porque ciertamente no, la Biblia no lo presenta. Y ya mismo vamos a hablar del aspecto que posiblemente muchos de ustedes les preocupa. Hay 3 pasajes en el Antiguo Testamento que hablan sobre la imagen de Dios. Cuando vamos a Génesis, el verso que hemos tocado de cabecera nos habla que allí estaba la Trinidad en acción. Es a saber que cuando dicen, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Quiere decir que allí la Trinidad estaba en una participación completa. Quiere decir que era algo singular lo que estaba hablando allí, y los aspectos entonces podemos decir que Dios entonces creó al hombre en una forma singular, porque todos creemos entonces en la Padre, Hijo y Espíritu Santo como tal, para entonces declarar de 3 aspectos, amén, en Dios, que son uno como tal. Por ello, aquí estamos viendo en Génesis 1:26 la primera expresión, pero entonces los contextos, lo que nos está presentando es que para que el hombre se señorease de toda la naturaleza y de todo lo que tenía alrededor. Es a saber, la imagen de Dios en nuestras vidas provoca entonces que nosotros podamos extender nuestras capacidades y dominios a nuestros alrededores. ¿Cuántos hoy en día posiblemente no pueden tomar dominio de sus capacidades, de su intelecto, de su situación espiritual? Amén. No han podido aprovechar
amén, ese proceso que Dios a sí mismo nos quiere brindar en este instante a través de la persona de Jesucristo. Lo que hace, oiga, del hombre la imagen de Dios no es que el hombre, amén, es corporal, o en una analogía de un Dios corporal, ciertamente, porque la imagen de Dios no significa principalmente similitud, sino la representación de a quien, amén, a quien se presenta en un lugar, amén, donde no está. O sea que la imagen de Dios se describe en el lenguaje de la pluralidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ambos aspectos, imagen y semejanza, amén, los escritores lo ponen, amén, como algo ciertamente similar, concerniente a cuando hablamos de la imagen de Dios. El otro verso lo vemos en Génesis capítulo 5, versos 1 al 3 en la genealogía. Fíjese cómo dice el verso. Y este es el libro de las genealogías de Adán. El día en que Dios creó, amén, Dios al hombre, a semejanza, Dios lo hizo, varón y hembra lo creó, y los bendijo y los llamó el nombre de ellos Adán, el cual es el que fueron creados, y vivió Adán 130 años y engendró a su hijo a su semejanza. Fíjese, ¿a quién engendró? A su hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó por su nombre, Set. Mientras está hablando que Adán fue creado a la imagen, amén, de Dios, a la semejanza de Dios, también aquí también nos habla que entonces la prole, lo que siguió entonces en Adán con su hijo Sem, era que su hijo Sem se parecía entonces a Adán en aquel momento. Bien lo dice el dicho puertorriqueño, hijo de gato, caza ratón. ¿Qué quiere decir con eso? Ciertamente que si tú y yo somos hijos de Dios, tenemos que tratar de parecernos a Dios. Y eso lo logramos, vuelvo y digo, a través de la imagen de nuestro Señor Jesucristo y no por méritos propios como tal. Ahora, fíjese que en Génesis también vemos el tercer versículo, Génesis 9:6, donde me llamó mucho la atención este verso bíblico, cual dice: el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Quiere decir que Dios no le agrada, amén, los homicidios como tal que continuamente ocurren, las situaciones de derramamiento de sangre, y aún podríamos añadir hasta la pena capital si nos agarramos de ese verso bíblico. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a imagen de Dios, y por ello es que Dios ciertamente desea que se honre ciertamente ese precepto de no derramar sangre. ¿Qué aspectos habla de esa imagen de Dios? Ya mismo vamos a seguir desarrollándolo. Elías Vélez, Dios te bendiga. Hermana Ada, nuestra hermana Nancy, nuestra hermana Brunilda, Dios me le bendiga en el nombre del Señor. Ahora, fíjese que cuando estamos hablando ahora de los aspectos en los que las cuales nosotros debemos de vestirnos, dice la Escritura, de Cristo, esas son formas de nosotros agarrarnos hacia la misma imagen de Dios. Efesios 4:24 nos dice: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad de la verdad. Es a saber que está hablando tres aspectos bien importantes ahí: justicia, santidad y verdad. Tres aspectos de los cuales se honran a Dios cuando usted se viste de ese nuevo hombre que Pablo está hablando ahí. Aún añade él en Colosenses, amén, ajustando este verso al otro: vestidos del nuevo hombre, lugar conforme a la imagen del que lo creó. Amén. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es a saber que cuando tomamos ese verso de Efesios capítulo 4, verso 24, más tomamos el Colosenses 3:10,
y enlazamos esos dos versos bíblicos, lo que yo puedo entender es que a medida que usted, amén, busca de esa justicia, de esa santidad y de esa verdad en Dios, esa imagen se va restaurando conforme al orden de Dios que Él desea que nosotros podamos vestirnos. Me parece ver, amén, cuando la Escritura habla y expresa muy bien, ¿verdad? En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza, la unción. Es a saber, cuando vemos que nosotros nos acercamos cada día más a Dios, como nos dice la Escritura en el libro de Éxodo, que Moisés, cuando bajó del monte, su rostro brillaba. Y dice que tuvieron que ponerle un velo, amén, porque tenía, amén, un resplandor en su rostro. Eso es posiblemente lo que dice el predicador en el libro de Eclesiastés, donde dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Y ciertamente cuando tú tienes a Dios, se nota el resplandor de la gloria de Dios sobre tu vida en el nombre del Señor. Hermana Lisette y la hermana aleluya, Dios me les bendiga. Qué bien, Karen, nuestra hermana Karen. Por otro lado, la manifestación original, y cuando hablamos de manifestación original, teníamos que irnos allí al huerto, ¿verdad? Que es la imagen divina, es la que Dios quiere, y por eso Cristo en un momento dado dijo, y escuchen muy bien, en Mateo capítulo 5, verso 42, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si nos vamos entonces a la imagen de Dios, Dios quiere entonces que nosotros, amén, afinemos nuestras vidas, perfeccionemos nuestra vida espiritual para que comprendamos y seamos como Él lo está diciendo Cristo, sean pues perfectos como vuestro Padre Celestial en los cielos es perfecto. Como que ese sombrero, como que lo encontramos a veces muy grande como tal, pero a través de la imagen de Jesucristo la podemos obtener. Pero escuche otro verso también que habla de la manifestación original de la imagen misma de Dios. Lucas 6:36 nos dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre Celestial es misericordioso. O sea que la misericordia de Dios dice que es para siempre, amén, y es por toda la eternidad. Son dos aspectos bien importantes, la perfección y ser misericordioso, que nos está pidiendo ahí, amén, para nosotros restaurar la imagen de Dios en nuestra vida. Pero el tercer verso bíblico que está en el libro de Pedro, primera de Pedro 1, 15 y 16 nos dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Si miramos esos tres aspectos que hemos hablado, la perfección, la misericordia y la santidad, amén, que nos atira a la par a la imagen misma de Cristo, amén, o de nuestro Padre Celestial, o de la Trinidad, como hemos tomado el concepto de Génesis 1, 26 y 27, fíjese que entonces nos está dando un reto bien importante para que nosotros cada día perfeccionemos nuestra imagen a la voluntad del Padre Celestial. Dios te bendiga, Jessica y Enrique Pérez. Dios te bendiga en el nombre del Señor. En otras palabras, Dios entonces desea que seamos asimismo perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, que seamos misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso, y que seamos santos porque Él es santo en toda vuestra manera de vivir. Asimismo nos dicen esos versos bíblicos. O sea, que es un reto que cada uno de nosotros tenemos de cada día condicionar nuestra vida a la voluntad del Padre Celestial, y por ello digo que todo esto va a la par, porque Cristo ha sido el único hombre que asimismo ha podido cumplir con todos estos requerimientos. Filipenses capítulo 2 nos dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso es lo que dice de nuestro Padre Celestial, aún desea de nuestras vidas. Ahora,
Debemos entonces, como le hablé anteriormente del texto de Génesis 9:6, respetar la vida humana, porque eso es parte del proceso que Dios desea que respetemos su imagen. Hablamos que el que derramare sangre, amén, del hombre, amén, la sangre será demandada, porque a imagen de Dios hemos sido hechos. Como que Dios, amén, en el respeto humano, amén, nosotros debemos de cada día procurar establecer que se cumplan. Y eso lo añade más en el libro de Santiago, cuando Santiago en el capítulo 3, verso 9, nos dice que con esta bendecimos, está hablando sobre la lengua, ¿verdad? Dice que con esta bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, porque están hechos a la semejanza de Dios. Habla entonces y hace estableciendo que el hombre ha sido hecho a la imagen de Dios, pero perfeccionamos la imagen de Dios en las características, y aquí nos dice el respeto, aún con nuestra lengua, de no proferir palabras contra nuestro prójimo, porque se cumple lo que hemos hablado de Génesis 9:6. Amén, que respetemos y no derramemos sangre, y con la lengua también podemos matar, ciertamente, como nos dice la Escritura también sobre ese asunto. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando uno se encierra en la Escritura y puede ver cada uno de los aspectos. Así que podemos ver tres aspectos. El hombre fue creado a la imagen de Dios. La desobediencia del hombre en el jardín del Edén hizo que prácticamente esa gloria fuera trastocada, porque por el pecado el hombre perdió la belleza espiritual en su vida en aquel instante. Y lo tercero, que entonces el hombre necesita redención, amén, que solo Cristo, amén, la logró, y que asimismo a través de él podemos lograrla, para que asimismo podamos restaurar la imagen de Dios en nuestras vidas. Ya vamos casi cerrando. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos restaurar la imagen de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo la podemos restaurar? En Jesucristo les dije que es la misma imagen de Dios perfecta, y en Filipenses 2:6 Pablo dice, el cual siendo en forma de Dios es Cristo, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es a saber que Cristo puso a un lado su gloria, amén, y se humilló hasta lo sumo en un momento dado, para tratar de entender al hombre, y para que el hombre puede ser justificado por medio de su sacrificio en el nombre del Señor. Por eso es que Colosenses, un texto que ya repetí, Colosenses 1:15, dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, o de toda la creación. Cuando aquí este verso dice, no está diciendo que es primogénito, porque los testigos de Jehová toman este verso para decir que Cristo fue el primer ángel creado. No, eso no es lo que nos dice ese texto bíblico. Cuando usted mira el contexto, amén, ahí está hablando de la resurrección, amén, el primogénito, amén, que resucitó de la creación, amén, y que está vivo en el nombre del Señor, amén. Ahora, para culminar, amén, la imagen de Dios se renueva cuando nos unimos continuamente a Cristo. Hay un verso bíblico de Pablo al concluir el capítulo 8 de Romanos 8:29. Amén, porque él dice que los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es a saber, aquellos que habían de recibir, amén, el mensaje de la redención a través de Cristo Jesús,
para restaurar entonces nuestra imagen con nuestro Padre Celestial. Por ello, en esta noche, yo les invito para que cada uno de nosotros, amén, cada día nos acerquemos a Dios y que podamos asimismo restaurar nuestra vida y nuestras capacidades al servicio de Dios y que podamos reconocer, amén, que la imagen de Dios se puede ver en nuestras vidas a través de nuestros, amén, cuando somos morales, cuando nos apartamos de Dios en santidad y cuando prácticamente nuestro conocimiento se puede esparcir para que la gloria de Dios se manifieste como tal. Ese es el cumplimiento prácticamente de todo lo que podemos decir a través de estos versos bíblicos. Por tanto, amados hermanos, afinémonos cada día. Yo digo que, por ejemplo, el fruto del Espíritu que Pablo habla, que es amor, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, es parte también de la imagen de Dios en nuestra vida. Cuando ese fruto que tiene, amén, esas 9 características se enlazan a nuestras vidas, el carácter de Dios está, amén, reflejado en nuestras vidas. La paz de Dios sea contigo, sea con tu familia y sea con todo lo que posees. Dios te bendiga y nos vemos, Dios mediante, el domingo en el mensaje a las 10:30 de la mañana. Dios le bendiga grandemente.